Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más compartiéndote un hermoso tema de formación espiritual. Dos grandes milagros que Jesús hizo en una sola oportunidad. La resurrección de una jovencita y la sanación de una anciana, de una señora que padecía de flujo de sangre, cuando en aquel tiempo era prohibido tocar a otra persona, porque la otra persona quedaba impura al ser tocado por una mujer que padecía de flujo de sangre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que siempre está dispuesto a dejarse tocar por aquellas personas que lo necesitan. San Mateo, en el capítulo 9, en los versículos del 18 en adelante, nos narrará lo antes mencionado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así les estaba hablando Jesús, cuando de pronto se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En ese momento una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotada, dijo: retiraos, la muchacha no está muerta, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero una vez hecha fuera a la gente, entró él y la tomó de la mano. La muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado estos dos grandes milagros. Aquella niña que estaba muerta. Su padre era un magistrado del gobierno de aquel tiempo. Era jefe de la sinagoga. Pero démonos cuenta la forma como llega ante nuestro Señor Jesucristo, y eso hace que Jesús se conmueva y le haga el milagro. ¿Cómo llegó? Con humildad, con sencillez. Se postra de rodillas y le dice: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Era la fe de aquel papá. Era la fe de un hombre que, aunque andaba, hermano, derrotado porque su hija ya había muerto, dice la Sagrada Escritura. Vea qué fe tan grande. Lógico, en aquel tiempo era Jesucristo mismo, es decir, era Dios mismo el que andaba en vida, en persona, y por eso aquel hombre creyó en Cristo, que si él le imponía las manos, su hija iba a resucitar, por lo cual así fue. Hoy en día, nosotros somos como servidores de Dios, no somos Jesús. Por mucho que Él haya dicho que nos dejaba el poder de expulsar demonios, de levantar a los muertos, pero o nos hace falta fe a los servidores del Señor, o les hace falta fe a las personas enfermas, o a los padres de los jóvenes enfermos, o incluso que alguien esté muerto. Difícilmente, aunque en su realidad, yo como padre, como no quisiera que en una oración mi hija despertara si estuviera muerta, ¿verdad? Pero ver ese milagro en este tiempo no es fácil. Contemplar esos milagros en la actualidad no es fácil,
porque la fe de nosotros no alcanza. Entonces no tienen fe ustedes, hermano Marvin. Claro que tenemos fe, pero nuestra fe es muy corta, es muy pequeña para alcanzar a ver milagros de esa categoría. Y este señor tenía esa gran fe. Por eso Jesús se levanta y va donde ella. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús va llegando a ese hogar, encuentra el alboroto, lloros, gritos, lamentos. Y cuando Él le dice que no estaba muerta, sino que estaba dormida, la gente se burla de Él. Qué tremendo ha de ser, hermano, el saber de que mientras Jesucristo, el dador de la vida, Dios mismo, no lo reconocieron, no entendían que era Él. Por eso podemos comprender a esas personas que en aquel tiempo actuaron de esa manera. Pero óigame, Jesús llegó. Muchas veces, hermano, a nosotros nos hace falta invitar a Jesús, creer que Jesús es el único que nos puede ayudar a cambiar esa mentalidad, a resucitar nuestros hijos, no de una muerte física, no de una muerte material, sino que a ellos se les está matando, se les está oscureciendo, se les está ocultando, desfigurando de sí misma, hermano, el temor a Dios, el respeto a los padres, la obediencia a sus padres. Es una forma de que la juventud hoy en día va muriendo. Y en ellos va creciendo el orgullo, la soberbia, la desobediencia, la rebeldía, por las etapas de la vida, por la adolescencia de ellos. Estimados hermanos, yo también como padre de familia necesito siempre estar cerca de Dios, invitar a Dios a cada momento, a cada instante de mis oraciones y orar por mis hijos. Oremos por nuestros hijos, por los que todavía no se han muerto, ni totalmente en su espiritualidad, ni tampoco físicamente, que físicamente todavía están con nosotros, pero que le hace falta más respeto, más educación, más madurar en la vida. Dios solamente a veces lo puede hacer, el Espíritu de Dios. Porque le pongo un ejemplo. Cuando yo estudiamos cipotes más pequeños de edad y estatura, y también en ese mismo grado iban cipotes, ya muchachos ya casi adultos. Yo me recuerdo tenía 15 años y otros compañeros de nosotros tenían ya 20. Imagínense. Pero, ¿quién eran los más inteligentes? No eran los mayores, no eran los más grandes. Y eso pasa en cualquier grupo de iglesia, en cualquier grupo de trabajo, en la familia. A veces el más obediente, el más estudioso, el más inteligente, no es el mayor. Y a veces el más pequeño, o es el mediano, que es más maduro, o que nació con esa virtud, con esa gracia, de ser una persona más tranquila, más calmado, más honesto, más prudente. Y eso solo Dios lo puede dar. Segundo milagro que hemos escuchado ahora en el capítulo 9, en el versículo 20. Una mujer que padecía de hemorragia, flujo de sangre, 12 años de sufrimiento, 12 años, hermanos, de lamentarse. Qué raro, ¿verdad? Porque una persona con 12 años de derramar sangre era para estar muerto o muerta. Imagínense una mujer, una hembra, especialmente era una señora que estaba en ese proceso, ¿verdad?, de terminarse su etapa de reproducción y vivir botando sangre por 12 años. Esa pobre señora andaba caminando que solamente su ropa y la fe que la tenía intacta, y que al oír hablar que Jesús el Maestro pasaba por ahí, ella dijo, con solo que toque la orla, el borde de su manto, ¿verdad?, de la capa que se ponía en el vestuario de aquel tiempo, ella creía que iba a sanar. Y así fue. La fe es la que mueve la mano de Dios, es la que le arrebata los milagros a Dios. Dios está lleno de poder, como ya lo sabemos, porque Dios es el Todopoderoso. Pero necesitamos nosotros, como necesitados, como criatura, como aquella persona que se siente, ¿verdad?, indefensa,
todo su dinero, todos sus teneres, todas sus, hermanos, quizás dinerito que iba guardando, ¿verdad?, en su alcancía, qué sé yo, lo había gastado ya en medicina, en médicos, y no había visto nada de mejoría. Aún iba empeorando. Otro punto o elemento importante en esta reflexión, ¿sabe cuál es? Que una mujer en aquel tiempo que padecía de flujo de sangre y tocaba a otra persona, automáticamente la otra persona quedaba impura también. Y mire, Jesús, claro, era Dios, pero se deja tocar por una mujer que andaba impura. Sin embargo, a Él no le interesa, no le importa eso. ¿Qué puedo decir ahora con respecto a eso en la actualidad? Porque todavía hay ancianas, esas viejitas, ¿verdad?, que conocemos en las comunidades, que les gusta ser mandamás, porque solo ya tienen la verdad en sus manos. Hay ancianas que les prohíben a sus hijas o nietas que vayan al templo cuando andan en sus días de su menstruación, andan en sus días de su mensualidad. Y estamos escuchando que Jesús no la reprochó, no le dijo no vayas, no le dijo no vengas, no le dijo no me toques, mira, me vas a hacer impuro, me vas a llenar de esa impureza, me vas a enfermar, me vas a transmitir. Yo siendo puro, yo siendo Dios, y tú me vas a tocar a mí. Era para que más quedara muerta esa mujer, o se muriera al tocar la santidad, tocar el poder de Dios, pero la fe de ella la hace, hermano, alcanzar el milagro, ganar ese milagro. Nosotros también cuando oremos, cuando le pidamos a Dios, le supliquemos a Dios, tenemos que activar primero la fe, creer que Cristo nos puede sanar, creer que Cristo nos va a sanar, creer que Cristo nos va a escuchar la oración, o ya la escuchó cuando le vayamos a pedir. Mire cómo es esta cuestión, creer que ya nos escuchó, creer que ya estamos recibiendo lo que le vamos a pedir. Complicado, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros leemos San Marcos capítulo 11, versículo 24, nos va a dar como una respuesta de lo que estoy diciendo. Que primero hay que creer que ya estamos recibiendo, que ya Dios nos está dando, estamos sintiendo lo que le vamos a pedir. Ahí es un juego de palabras que complican comprender y entender de primas a primera, pero te invito a que lo leas y te vas a dar cuenta que ese es el significado de este pasaje bíblico. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Hasta la próxima.